Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta conferencia de Conecta B2B Live. Mi nombre es Javier Cruz, soy gerente país de Conecta en Guatemala. Y quiero agradecerles a todos ustedes su presencia en esta primera expo virtual de América Central y de República Dominicana. Quiero presentarles nuestra siguiente charla, que estará a cargo de Sebastián Agudelo. Sebastián es originario de Colombia y nos va a hablar acerca de blockchain y IoT en el sector salud. Esta es una conferencia que está vinculada a nuestro track de tecnología y de transformación digital. Para contarles un poco de Sebastián, él es CEO y cofundador de Compañía X, Rutanio Technology Leader y Software Developer en Ruta N. Sebastián es un desarrollador y emprendedor en tecnología, con ambiciones de participar en la transformación de la sociedad, utilizando la tecnología como precursor del cambio. Sin duda alguna, muy interesante. Bienvenido, Sebastián. Un gusto tenerte por acá. Muchas gracias, Javier. Un gusto estar presente y muchas gracias a Conecta por podernos transmitir, digamos, el conocimiento que es el motor y base de cambio y transformación. Gracias, Sebastián. Si estamos listos, pues te dejo con nuestra audiencia. Listo, muchas gracias. Entonces, bueno, muchas gracias a los asistentes por estar presentes. El tema que vamos a abordar hoy, como ya lo mencionaba Javier, entonces es blockchain e IoT en el sector salud. Vamos a hablar más puntualmente de unos casos con el proyecto Zafiro, pero entonces vamos a ir a empezar un poquito también con ahondar en la presentación. Muchas gracias, Javier, muy certera. Mi nombre es Sebastián Agudelo, provengo de Medellín, Colombia, y tengo experiencia de 5 años en el sector salud, más que todo en temas administrativos, de facturación y auditoría, y 5 años de experiencia en el sector tecnología, desarrollando software, tanto backend como frontend. Soy un apasionado por transformar el mundo usando la tecnología. Pienso que es la mejor manera en este momento en que podamos hacer que la humanidad supere tantas limitaciones y problemas que estamos afrontando. Y entre algunas de las grandes proyectos que he podido participar o empresas se encuentra Ruta N. Ruta N es un centro de innovación y negocios en Medellín. Digamos que es un centro en el cual se potencia la innovación y se conecta a todos los entes que hay en la ciudad, enfocándolos en un solo propósito, que es buscar la mejora de la ciudad usando la tecnología, la innovación y el emprendimiento. Uno de los últimos casos populares y exitosos fue la realización de 3 prototipos funcionales de respiradores para atender la emergencia sanitaria actual, los cuales se hicieron en tiempo récord y con una disminución de costos bastante significativa. Yo puntualmente en Ruta N soy contratista y desarrollador de software en el proyecto de Ruta N Digital. También soy líder técnico en Rutanio. Hago parte, digamos, de esta gran iniciativa, la cual también, pues, hace parte ahorita de Conecta B2B. Tenemos también un pabellón para que lo visiten. Los invitamos a que hagan parte también como de conocer de qué se trata Rutanio. Y es un proyecto que busca intercambiar servicios entre emprendimientos y emprendedores usando el token de la innovación llamado Ruta. Todos podemos participar, existen muchos mecanismos y ahorita estamos nosotros entonces puntualmente acompañando a Rutanio en el aspecto de desarrollo del nuevo marketplace, que pronto todos podamos acceder a dicho lugar e intercambiar las rutas que podamos como obtener. Los invitamos entonces a que participen del stand y miren qué servicios pueden obtener ustedes a cambio de rutas, cómo ganar las rutas, cómo obtener las rutas. Tenemos varios medios en los cuales pueden acceder, la página web y las redes sociales. En Compañía X hemos trabajado también entonces el tema de acompañamiento en comercio electrónico y implementación de servicios tecnológicos como desarrollo de software, aplicaciones móviles. Pero puntualmente lo que más nos interesa en este momento es hablar de un proyecto en el cual estamos trabajando que busca transformar la gestión en salud actual llamado Zafiro. En el momento hago parte también del proyecto como CEO y socio cofundador.
Como pueden ver, en lo personal me encanta la tecnología y me encantan los proyectos que puedan aportar no solamente al individuo, sino a la comunidad en general. He hecho parte de estos proyectos que me enorgullece mucho compartírselos para que, digamos, todos también conozcamos un poquito de ellos. Cada uno es un mundo por aparte y los invito a que los visiten a cada uno. Pero en sí, digamos que teniendo esa experiencia en dichas empresas y en dichos sectores, logré adquirir como un propósito que iluminó como mi propósito de vida o mi razón de existir. Y uno de los temas más importantes que tenemos es eliminar los procesos administrativos y preocupaciones burocráticas a nuestros seres en salud. ¿Qué quiere decir esto? Pues un proceso promedio en una hospitalización, no importa el sistema de salud que manejen ni el país, por lo general tiene ciertos pasos en los cuales el personal asistencial no solamente tiene que estar pendiente de tu salud, que es su vocación y lo que hacen con gusto, sino que fuera de eso tiene que estar pendiente también de trámites administrativos y burocráticos que a la larga lo que hacen es tanto entorpecer el proceso como distraer la mente de nuestros profesionales en salud. Entonces, normalmente cuando una persona va a una hospitalización tiene que registrarse en el ingreso, lo clasifican si la urgencia es vital, si puede esperar, digamos, un rango de tiempo o si definitivamente puede consultar posteriormente. Dado el caso que sea algo vital, entonces empiezan a evaluarlo, el médico tiene que ordenar las directrices que se deben hacer con dicho paciente, es decir, se tiene que hacer un procedimiento diagnóstico o sencillamente se le tiene que suministrar algún medicamento de insumo, un procedimiento quirúrgico. Después de que se hace esto, tiene que evaluarse haciendo rondas e interconsultas para ver si dicho paciente presenta mejoría. Como podemos ver, todo eso conlleva a que el paciente egrese en las mejores condiciones y se emite una facturación para los respectivos cobros de dichos servicios. Dependiendo del sistema de salud del país, en ocasiones tienen que ver aseguradoras, en ocasiones directamente el gobierno y en ocasiones una mezcla de ambos. Digamos, en el caso colombiano es una mezcla de ambos actores intervienen, tanto el gobierno como las aseguradoras privadas. Entonces, miren que todo esto conlleva mucho trámite, es decir, por cada paso nuestro personal asistencial no solo hace eso de atendernos, sino que también tiene que transcribir toda esa información. Lo que nos da como resultado es una mayor probabilidad de errores humanos, una mayor probabilidad de inexactitud en la información clínica y un contacto físico de la cadena de todo el proceso asistencial constantemente, es decir, la alta probabilidad de errores humanos se da porque tienen que concentrarse en otras cosas como diligenciar formatos a la vez que te están atendiendo. Después de que los diligencian en el momento, si es que lo hacen, tienen que transcribirlos a un sistema de información. Entonces es un reproceso de escribir 2 veces. O supongamos que en el momento en que él diligencia la primera información, lo transcribe en el acto, de todas maneras está haciendo pasos que no debería hacer. Nuestro personal asistencial no está como para eso. Tan es así que emplean en promedio el 20% de su tiempo en temas administrativos como diligenciar formatos, diligenciar órdenes, diligenciar historia clínica, autorizaciones, un mundo, digamos, de tramitologías. Hay una problemática asociada a todo esto, que no solamente se trata de tiempo que le queremos dar al personal asistencial, sino que hay unos datos muy puntuales, como que 1 de cada 10 pacientes sufre daños mientras recibe la atención hospitalaria. Otro dato muy particular es que 1 de cada 3 millones, o sea, riesgo de que una persona tenga un accidente en un avión es 1 sobre 3 millones, mientras que el riesgo de que una persona reciba un accidente médico es de 1 sobre 3.000. Entonces podemos ver que es una de las industrias con mayor riesgo. La falta de seguridad en la práctica de medicación causan millones de daños al paciente y cuestan millones de dólares al año. Al menos 1 de cada 7 dólares canadienses se trata en tratar de dañar los daños que recibieron los pacientes mientras recibían la atención hospitalaria. Y bueno, puedo seguir contándoles muchas historias, hay una infinidad, por ejemplo, que los diagnósticos incorrectos o tardíos son una de las causas más frecuentes de daño a los pacientes y afectan a millones de ellos.
Entonces podemos ver que no se trata de culpar, digamos, a un sector dentro de toda esta cadena, sino que se trata de ver cuál es el resultado de que nuestros profesionales en salud no tengan todas las facilidades que deberían tener, más teniendo en cuenta que hoy en día estamos en la cuarta revolución. ¿Qué quiere decir que estemos en la cuarta revolución? No es como una moda o un renombre y ya. Es que en este momento tenemos el alcance a tecnologías con un poder disruptivo que podrían cambiar cada factor, digamos, de nuestro mundo. Es decir, podríamos cambiar la manera en que se está atendiendo a un usuario del sistema de salud implementando estas tecnologías, y el cambio sería exponencial y disruptivo. Cambiaría totalmente cómo se ha estado manejando dicho tema y tendríamos posibilidades enormes. Digamos que se ha empezado a hacer un trabajo fuerte en el mundo con el tema, pero aún estamos muy atrás. Y como siempre, este tipo de tecnologías primero tienen otro uso más comercial y después empiezan a implementarse en los, digamos, en los campos donde realmente son más necesarios. Por ejemplo, tenemos grandes avances en videojuegos, por ejemplo, de realidad aumentada y virtual, pero no tenemos tanto desarrollo en modelado y prototipado de órganos y el cuerpo humano para el personal asistencial. Entonces, digamos que se trata de ver eso, la oportunidad en que estamos, que todos podemos participar, todos somos parte, digamos, de esta revolución, y el conocimiento está al acceso de todos, a diferencia de las otras revoluciones, que cuando las otras revoluciones sucedían o acontecieron, pues prácticamente teníamos que tener capital o capacidad, digamos, de capacidad de compra para poder participar de dichos beneficios. Es decir, usted tenía que tener dinero para comprar la maquinaria, o tenías que tener dinero para comprar entonces para implementar la electricidad. O sea, no era algo como que muy open source o muy abierto, sino que era algo más bien cerrado y a unos pocos. Es la diferencia con esta revolución, es también como una pequeña invitación que queremos hacer. Todo lo que deseemos lograr podemos pensar cómo hacerlo con tecnología, cómo buscar ese problema y adaptarle una solución usando una de estas tecnologías, y está al alcance de todos aprender. Como les contaba, yo estaba en el mundo de la salud y vi una problemática, entonces decidí aprender desarrollo de software y empezar a solucionar, digamos, esa problemática. Entonces hablemos puntualmente un poco de blockchain e IoT, de qué se tratan estas tecnologías y cómo es que cambiarían, digamos, el juego en el sector salud. Por el lado de blockchain, vamos a hablar de unas generalidades muy rápidas. De todas maneras, los invito también a que investiguen por cuenta propia, porque de verdad que es una tecnología que te puede abrir la mente a implementar, digamos, nuevas soluciones dentro de tu empresa, dentro de tus emprendimientos o dentro de cualquier ámbito que quieras como realizar. Entonces, blockchain tiene varias características muy importantes. La primera, digamos, es que tiene la información distribuida. Normalmente toda la información, tanto en bancos como en prácticamente todos los lugares o aplicaciones como Facebook, Instagram, todos tienen bases de datos centralizadas. Eso quiere decir que la información le pertenece a ellos y podría ser alterada, como ya ha pasado. O sea, muchas de estas empresas, por más grandes de infraestructura que tengan en seguridad, las han hackeado. A diferencia, digamos, de Bitcoin, que está sobre una red de blockchain y nunca ha sido hackeada. Entonces, ¿a qué me refiero con el tema también de información distribuida? Es que no pertenece, digamos, a un solo ente o a una sola base de datos dicha información, sino que toda esa información que se contenía en una base sola de datos, a pesar de que usted tenga copias en la nube y esto y aquello, sigue siendo como una base de datos centralizada que tendría usted la capacidad, digamos, de alterar la información si es administrador, digamos, de dicha base de datos. Entonces, ¿qué pasa con blockchain? Nadie puede alterar la información porque la base de datos o la información está dividida en muchos nodos y todos podemos participar. ¿Qué son los nodos? Son donde se almacena la información, serían como el símil a la base de datos, y cada uno podríamos tener un nodo. De esta manera todos somos responsables de que la información se va a almacenar ahí, y cuando alguien quiera consultar algo acerca de esta información, no va a consultar un solo lugar como base de datos, sino que va a consultar los millones de nodos que puedan existir y va a tener en cuenta el consenso de que digan todos esos nodos. El 99% de los nodos va a decir que la información es esta, entonces es mucho más creíble, mucho más viable, mucho más seguro
que si solamente la información la emite un ente central. Entonces todos tenemos participación en dicha información. La información está protegida porque está encriptada. Nadie podría ver, por ejemplo, en el caso de Bitcoin, que está sobre una blockchain, nadie podría ver quién es el dueño de dicha dirección de Bitcoin. Solo podrían ver cierta información que se delimitó como pública, como por ejemplo el número o el código de dicha dirección y la cantidad de Bitcoins en ese caso que tiene dicha dirección. Entonces, en el caso de la salud, podemos ir imaginando cómo usar esa capacidad de proteger la información y de que nadie va a poder hackearla o acceder a ella a menos que yo lo decida. El acceso y trazabilidad, vamos a tener una posibilidad con blockchain muy importante, y es que vamos a darle entonces acceso a las personas que decidamos y vamos a poder ver quién ha registrado nuestra información sin que nadie más pueda volver a eliminar eso. Sabemos que la información, por ejemplo, clínica es muy importante y solo debe ser vista por el personal asistencial, el dueño de la información y, digamos, si es el caso, un equipo de auditoría de las aseguradoras. Pero esta información es privada y no debe ser como divulgada fácilmente. Entonces, es una información que debe tenerse muy segura como lo dicta blockchain. También existe la posibilidad de los contratos inteligentes. Los contratos inteligentes nos dan la posibilidad de automatizar acuerdos y que no dependa de las personas que se cumplan, sino que apenas las condiciones que pactemos en dicho acuerdo digital, entonces automáticamente se cumpla lo que dice el acuerdo. Voy a poner un ejemplo cualquiera. Supongamos que yo necesito una cita médica y voy a agendar una cita médica para cierto día a cierta hora. Lo justo sería que yo aún no pague dicha cita médica, puesto de que aún no he asistido. Pero lo justo también sería que si, dada la casualidad, yo agendé la cita, pero no pude ir y no la cancelé con tiempo, pues no es justo para el médico que él pierda, digamos, ese espacio en el cual pudo haber agendado una cita. Entonces, lo que haríamos es asignar un porcentaje, digamos, del valor a pagar si se cumplen las condiciones como a la mitad, o que se pague todo inmediatamente, yo sí vaya a la cita y pues se genere el soporte de que fui. Entonces, digamos que no necesitamos de que el humano pague dicha cita, sino que el sistema automáticamente identificará y hará lo que sea más justo y se acuerde en dicho contrato. Entonces, hay varios puntos importantes a tener en cuenta. La información es segura, nunca ha sido hackeada una blockchain. La interoperabilidad, yo puedo compartir información de forma segura y con cualquier tipo de sistema de información. Y la trazabilidad es la posibilidad de ver de quién consulta la información sin poder modificarse nunca. Por el lado del IoT, entonces tenemos que realmente es el Internet de las cosas, es una abreviatura del inglés y significa entonces que vamos a tener un mundo de electrónica o un mundo de sensores a nuestra mano para que nos estén brindando información en tiempo real. Ese es uno de los grandes beneficios y podríamos tomar como esto como ejemplo. Supongamos que tenemos un sensor interconectado que va a alimentar una base de datos y lo va a hacer en tiempo real. Ya no necesitaríamos la intervención de un humano, digamos, como en ciertos procesos que necesitan ser automatizados. Entonces podríamos alimentar no solamente la blockchain con información que va a ser nunca hackeada, sino que también podríamos hacerlo de forma automática sin que el humano, digamos, tenga que hacerlo. Esto es, digamos, muy valioso para las aseguradoras, ya que ellas necesitan información verídica y que no necesiten perder tiempo auditándola. Entonces esta sería una gran solución para este tipo de temas. Podríamos automatizar puntos como qué atención recibió un paciente, qué medicamentos recibieron, la fecha exacta y las cantidades y servicios de estas atenciones. Digamos, Zafiro es el proyecto que nosotros hemos creado como solución implementando estas tecnologías. Y nuestro objetivo es darle más tiempo de trabajo productivo al personal asistencial en salud. Entonces creamos una accesible plataforma tecnológica que nos va a permitir entonces que los usuarios que requieran un servicio y los prestadores de servicios en salud puedan intercambiar token por ellos. ¿Cómo lo vamos a lograr?
vamos a tener en cuenta entonces 3 actores principales: los usuarios, que serían en sí los pacientes, los prestadores de servicios en salud y las aseguradoras. Entonces, para los usuarios o pacientes, les vamos a dar la posibilidad que accedan a sus datos y ellos mismos sean también fuente de información. De esta manera los vamos a empoderar a que la información clínica pertenece a nosotros y de nosotros depende quién va a tener acceso o no. A los prestadores de servicios en salud, vamos a automatizar procesos administrativos y el personal asistencial, el objetivo sea que solo sea para casos asistenciales. Las aseguradoras van a tener la posibilidad entonces de tener estos contratos inteligentes y auditar de forma automática sin perder como tanto tiempo y dinero en dichos procesos. En este momento quiero mostrarles solamente un caso práctico de lo que hemos estado trabajando en el proyecto Zafiro, y es un robot de farmacia, el cual tiene varios objetivos bien importantes. Hemos estado trabajando en este proyecto desde el año pasado y uno de nuestros objetivos es automatizar entonces una farmacia a tal punto que no necesite que una persona la administre, ni una persona sea la que, digamos, escoja los medicamentos que necesita entregar. Entonces, ¿cómo va a funcionar? El médico genera dicha orden de los medicamentos que necesita un paciente. El personal asistencial que va a ir a reclamarlo a la farmacia interna del hospital va con un QR de dicho paciente y la máquina va a leer dicho QR, va a saber exactamente qué medicamentos son, qué cantidades, para qué paciente, y te los va a entregar sin intervención, digamos, de una persona. Entonces va a listar las órdenes para cada paciente de manera que se disminuyan los errores y, digamos, no sea ya esta una causa probable de muerte. Ese es un tema que estamos haciendo ahorita bien importante. También tenemos entonces una versión de prueba de la aplicación que estamos empezando a liberar, en la cual los pacientes, cualquier persona se puede registrar y subir información clínica, es decir, puedes tomarle una foto a una autorización, a tu historia clínica, a un soporte médico que necesites a futuro cuidar, y a futuro lo vas a poder consultar. En este momento estamos en una etapa de pruebas, entonces no es una versión oficial, es solamente para que entre, prueben, pero la información todavía, digamos, no va a quedar almacenada dentro de blockchain. Entonces, tengan en cuenta, solamente es para probar, para que vayan viendo qué va a tener, y ahí vamos a ir entonces liberando paulatinamente las versiones comerciales. Es importante también tener en cuenta para el aspecto del robot que vamos a reemplazar entonces un proceso que en este momento era muy manual. Ya el personal asistencial, cuando vaya y reclame dichos medicamentos, no solamente los va a recibir, digamos, de forma automática en menor tiempo y con mayor exactitud, sino que ese personal va a ir con su dispositivo móvil y va a cotejar la información mediante un QR que va a tener los pacientes cuando están hospitalizados en la manilla de identificación. Lo va a cotejar con el QR de la orden médica que entrega robot. De esta manera, automáticamente, todo lo que era diligenciar formatos, transcribir información a sistemas, va a quedar anulado, y nuestro personal solo va a tener que hacer eso: cotejar 2 QR, suministrar el medicamento, continuar con el siguiente paciente, cotejar 2 QRs, y si necesita hacer alguna observación lo va a hacer mediante comandos de voz en su dispositivo móvil. La idea es que no transcriban nada, que no tengan mucho contacto, digamos, en esta parte tan delicada como es el suministro de medicamentos, porque, digamos, está regente de farmacia que tiene que manipular los medicamentos, tiene que almacenarlos, después tiene que entregarlos al personal asistencial, estar pendiente de las cantidades, alimentar los sistemas de información de inventario, en fin. No queremos reemplazar el humano, queremos darle las herramientas necesarias para que hagan el mejor trabajo y para lo cual tienen vocación, porque no hay nadie con más vocación que el personal asistencial. En muchos de nuestros países, lamentablemente, existen casos en que ellos, por falta de recursos, ponen de su mismo bolsillo para guantes, para tapabocas, y eso, por ejemplo, el tema del COVID nos ha demostrado que es muy cierto. Nosotros nos concentramos mucho en cosas que no necesariamente son tan prioritarias para la humanidad. Entonces,
esta es una buena oportunidad para empezar a darles a ellos herramientas de automatización, no reemplazar su trabajo, sino dignificarlo, valorizarlo y automatizarlo. La última también invitación que les queremos hacer es como participar, ya que Zafiro es un proyecto que está en sus inicios, a pesar de que tenemos una trayectoria, de que hace años está la idea, de que hace años venimos trabajando en son de él. El año pasado iniciamos apenas entonces la ideación, empezamos a crear un equipo, y la invitación que les quiero hacer en este momento es que absolutamente todos podemos hacer una de dos cosas. O podemos usar nuestra capacidad, nuestro talento, nuestro soplo de vida para participar en un proyecto que, digamos, solamente nos dé para vivir o para tener como una vida estándar en cuanto a nuestro propósito de vida, pues lo hacemos, ¿cierto? Pero si ustedes son de las personas que tienen por dentro ese deseo de transformar el mundo, ese deseo de aportar, ese deseo de aprender para poder mejorar, esa visión de que no necesariamente todo va a ser peor, sino que está en nosotros construir el mañana. Entonces los invito a que participen no solamente en proyectos como Zafiro, sino en proyectos como Rutanio, en proyectos propios. Todos podemos, digamos que no solamente mirar el ámbito comercial, muchas de las personas presentes en el Conecta B2B son empresarios. Entonces, no solamente pensemos en el dinero, sino pensemos cómo podemos impactar el mundo, y está en nuestras manos y nuestras capacidades de hacerlo, desde lo más pequeño hasta lo más grande que nosotros nos podamos imaginar, podemos participar. Entonces, Zafiro, digamos, es una opción. En este momento tenemos entonces, como les comentaba, un equipo que ha ido creciendo desde el año pasado. Empezamos 5 personas, ya somos alrededor de 15 colaboradores en distintas áreas. Está en el tema tecnológico, administrativo, financiero, en el tema de salud, en el tema informático, en el tema de ciencias humanas, en el tema obviamente asistencial y de medicina. Entonces, pues una invitación a que si desean ser partícipes de este proyecto, sencillamente nos podrían entonces escribir al correo electrónico o escanear este QR. También tenemos varias modalidades de participación para este proyecto. Hay otra forma en que podrían ser inversionistas o podrían ser aliados. Digamos, puntualmente el inversionista no lo explico mucho, es, digamos, muy obvio, sería invertir o recursos, o sí, bueno, distintos tipos de recursos en la idea, en el proyecto, y recibir, digamos, participación a cambio. Más el tema de aliado es un tema muy importante porque nos ayuda, digamos, a construir conjuntamente. Supongamos que tú eres dueño de un hospital, de una institución prestadora de servicios en salud, de un consultorio, de cualquier actor que esté involucrado, digamos, en la cadena de todo el proceso de salud. Entonces puedes participar con nosotros, nos puedes escribir, puedes decir que quieres hacer un piloto, que puedes implementar la historia clínica o que quieres más información para saber qué servicios puedes implementar en tu institución. Nosotros con gusto responderemos, te explicaremos qué vamos a hacer a futuro, cómo podemos ayudarte. Por el momento les adelanto pues que Zafiro tiene una modalidad freemium, es decir, que todos podríamos acceder a servicios gratuitos, y tiene ciertos servicios que son de paga, pero lo que queremos hacer es no cerrar las puertas, sino que sea algo muy abierto. Entonces la idea es que nos escriban, que estemos en contacto y que podamos tanto nosotros beneficiarnos probando y mejorando las funcionalidades de nuestros servicios, como ustedes accediendo de forma gratuita a dichas implementaciones. Entonces les dejo para que escaneen un momentico aquí el código, y les recuerdo entonces que abajo también podemos acceder al correo. Bienvenidas tanto preguntas como sugerencias. Bienvenidos también las personas que quieran, digamos, decir y proponer nuevas ideas o implementaciones. La idea es que todos, tanto nuestra comunidad de Latinoamérica como en general el mundo, deje tanto como esas barreras y más empecemos a unirnos. Miren que una de las formas los aspectos positivos que podríamos tomar de esta pandemia es la transformación digital, que pese a que, por ejemplo, tecnologías como blockchain existen hace más de 10 años, o tecnologías como inteligencia artificial hace más de 20, entonces vemos que no se han estado usando a nuestro beneficio, al menos en esas cosas que podrían usarse. Nos llena como de mucha
muchos motivos como para implementar cosas que verdaderamente valgan la pena. Entonces, bueno, esa es la invitación. Ya finalizar con esto, esperar, digamos, si hay alguna pregunta, si no, también entonces les reitero, estamos en este momento participando también dentro de la feria Conecta B2B, estamos en el pabellón de Rutaño. Los invito a que conozcan entonces dicho pabellón. Nuestro stand está en el de Compañía X. Bienvenidas preguntas, sugerencias o cualquier duda. Pueden contar con nosotros más allá de que sea para temas comerciales. También tenemos canal de YouTube en el que buscamos informar a las personas y darles como a conocer estos temas de tecnología que definitivamente transforman nuestro mundo. Entonces, gracias, Sebastián, por la conferencia. Un gusto y muchas gracias de verdad por estos espacios que tienen que multiplicarse. Es la oportunidad de que todos nos conectemos y transformemos esta realidad. Definitivamente, máxime en estos momentos en los que necesitamos seguir conectados y enlazados. Y como dices tú, el tema de prioridad de salud, de enfocarse en lo que es verdaderamente importante, creo que es justo el momento para hacerlo. Y esto creo que va a revolucionar de acá en adelante el futuro de cómo enfrentamos esto como sociedad, ¿verdad? Y justo nos llegan algunas preguntas del público. Nos preguntan, con este tipo de tecnologías, ¿cómo se transforma la sociedad y puede impactar también a industrias distintas al sector salud? ¿Cómo crear ese derrame para que el resto de gente también pueda involucrarse en este tipo de economía? Correcto, muchas gracias por la pregunta y muy acorde, digamos, al momento. Una vez se conoce de blockchain, digamos, se cierra que, bueno, eso es una criptomoneda, eso es algo más como para yo tradear o hacer temas de especulación, ¿cierto? Pero cuando vamos entendiendo más como los valores de las tecnologías, vamos como abriendo ese mundo de posibilidades. Entonces, por eso que, digamos, las primeras implementaciones que se hacen en tecnología son muy como comerciales, enfocadas en que es algo que venda, y ya posteriormente las personas van adaptando como esas funciones, pero a las cosas que valen la pena. Entonces, un ejemplo cómo podríamos aplicar blockchain e IoT en un mundo aparte de la salud. Está el caso de Walmart. Entonces, Walmart, para la cadena de frío, como sabemos, los alimentos que son perecederos y que tienen que permanecer, digamos, en cierta temperatura, es muy importante que no, digamos, tenga variaciones en la temperatura, por ejemplo, el pescado. Entonces, cuando ellos importan pescado desde, por ejemplo, Centroamérica, tienen que tener muy presente que esa cadena de frío se mantenga. Tienen que asegurarle a sus clientes que esa cadena de frío sea pues, real. Entonces, ¿qué han hecho ellos para implementar esto? Han puesto sensores dentro de las cavas, dentro de los carros que tienen, digamos, refrigeradores, y dentro de toda esta cadena que va suministrando la ruta, digamos, de esa importación, para que siempre esos sensores cada segundo vayan alimentando una base de datos. Digámoslo, base de datos, realmente no es una base de datos, van alimentando una red blockchain con esa información. Entonces, cada segundo va registrando dónde estoy, las coordenadas, la hora y en qué momento, en qué temperatura está. ¿Cómo lo logran? Poniendo sensores que miden temperatura y que tienen conectividad con internet. Entonces, aprovechan esa conectividad y esa sensórica para alimentar esa base de datos, y así cuando el cliente va a ver su pescado puede escanear, digamos, un QR o sencillamente un código, te va a redirigir a una aplicación en que te muestra, digamos, toda la trazabilidad y cómo se mantuvo, digamos, esa cadena de frío, para garantizarte que ellos por el blockchain no pudieron alterar la información, ni tampoco de forma de que un humano dijo, sí, estamos en 19 grados, en este momento 19 grados, no es así, el sensor lo hizo. Entonces, que ese es un tipo de aplicación en el cual podemos ver cómo la automatización de IoT para brindar y percibir información nos ayuda, y cómo blockchain realmente da ese valor agregado, que es el de la confianza, digamos, el de la descentralización. Ya yo no tengo que creer, sino que la realidad está ahí plasmada, nadie lo va a poder alterar. Gracias, Sebastián. Nos llega otra pregunta que dice, como cliente, ¿debo tener alguna cualidad específica para formar parte de Zafiro?
Digamos que en este momento estamos enfocados en el sector salud, esa es nuestra única cualidad específica, pero estamos dispuestos a escuchar, somos, digamos, un proyecto que es muy abierto a hablar. Entonces, si, digamos, es algo que no tenemos contemplado en este momento, no sé, supongamos un ejemplo, ambulancias. Digamos que alguien tiene una empresa de ambulancias y quiere ver cómo Zafiro puede aportar a su proceso. Bienvenida a la charla, el correo, el contacto, el acercamiento. Le podemos mostrar qué tenemos y cómo puede, digamos, Zafiro a futuro implementarse. Entonces, ese es el único, digamos, como requisito. Ok, súper interesante. Tengo un par de preguntas más por aquí, Sebastián, y nos preguntan cómo es el proceso de integración entre la empresa que está implementando y el usuario. O sea, me imagino que hay algún tipo de conocimiento de proceso para que la gente entienda también cómo manejar estos sistemas. Nos referimos puntualmente en sí a la tecnología blockchain o al tema de Zafiro. Aquí está hablando de blockchain. Ok, listo. Entonces, digamos que sí, ahorita el tema con blockchain es que es algo complejo para el usuario, es algo, digamos, que no es tan difícil de entender, no es tan fácil de entender, digamos, a la primera. Tiene temas algo complejos que digamos, podrían ahuyentar así las personas, por así decirlo, pero se trata de que el tiempo va a ir avanzando y nos va a ir mostrando cómo todo va a ser más fácil. Podemos ver el caso en muchas otras tecnologías, cómo se ha ido simplificando el uso de las mismas. Podemos empezar, por ejemplo, con el correo o con las redes sociales. Antes, digamos, enviar mensajería instantánea no era tan fácil como lo que nos brinda hoy en día WhatsApp. Digamos que WhatsApp es un éxito en experiencia de usuario por su facilidad de uso y por cómo nosotros estábamos acostumbrados a usar un CMS y salió, digamos, WhatsApp con una modalidad muy similar. Entonces, ¿a qué voy con este caso, este ejemplo? Que sí, definitivamente ahora es un proceso en el que hay que educar, digamos, al usuario en las implementaciones de blockchain. No es fácil, digamos, uno hacerle entender el por qué es la diferencia, digamos, de sus beneficios. Pero una vez que vayamos facilitando todo, una vez que, digamos, por ejemplo, el caso de Bitcoin, tener un Bitcoin es difícil. O sea, no es una cosa que vos puedas hacer en 3 segundos, pero cada vez se va simplificando más. Entonces viene Ethereum y propone, digamos, otras formas y vienen otras blockchain y cada vez, mientras vamos evolucionando, hay una simplicidad intrínseca a la evolución. Entonces, por ahora es un trabajo de educación, es un trabajo que definitivamente está por mejorar, pero al menos en el tema de Zafiro y puntualmente hablando de ese, hemos tratado de que realmente el usuario paciente sea muy transparente en el que pues, sepa que existe blockchain, pero no es el fuerte, no es necesario entender cómo funciona para yo saber los beneficios. Entonces hemos tratado de que todo lo que hagamos no sea muy enfocado a los pasos tradicionales de un acceso a una dirección wallet, la encriptación, a todo este tema, sino que sea muy asociado a una red social. Yo abro un login normal, lo asocio a mi correo. Es un tema como de que vayamos avanzando nosotros los desarrolladores e implementadores de tecnología en adecuarle toda la facilidad a las personas. No sé si de pronto quedará clara cualquier cosa, bienvenida a otra pregunta al respecto. Sí, igual aprovechando esto de la claridad que decís, si hay alguna duda, le recordamos que está el pabellón de Rutanio justamente para que ustedes puedan acercarse a él y poder interactuar y profundizar un poquito en estos temas en los cuales de pronto acá tenemos un espacio limitado, pero pueden acercarse al pabellón de Rutanio donde pueden intercambiar información con las marcas que están dentro del pabellón. Y tengo una última pregunta, que es cómo crear confianza en el usuario para la utilización de este tipo de tecnologías, que creo que también es importante esa parte, ¿verdad? A veces uno, cuando no conoce mucho algún sistema, tiende a desconfiar un poco de él, ¿verdad? Es verdad, se trata, pienso yo, que de varios aspectos fundamentales. Uno, como hablábamos hace poco, la educación. Es muy importante para nosotros los que estamos creando, bien sea tecnología o propuestas de valor basadas en blockchain, dar a entender a las personas de una forma muy sencilla. Por eso nosotros quisimos empezar a construir también el robot, digamos que porque de forma visual podría mostrarle a una persona
cómo la información se automatiza y cómo se asegura en la blockchain. Entonces, se trata por un lado de eso. Lo segundo, para mí, sería de que, pues pienso que el mundo blockchain va a ir evolucionando a medida que vamos avanzando y muy seguramente, pues, podremos mostrarle muchos casos exitosos a nuestros clientes. Hoy en día se habla mucho de Bitcoin porque sí, o sea, fue el primer caso exitoso, no ha sido hackeado nunca. Es impresionante que jamás se haya caído la red, una red de un sistema que, digamos, maneja tanto dinero, lo cual es vulnerable a ataques constantes, pero nadie nunca ha sido capaz, digamos, de vulnerar esa información. Entonces yo pienso que también asociar ejemplos exitosos a nuestras charlas o a nuestros, digamos, explicaciones a nuestros clientes es muy, muy acertado y hay muchos ámbitos. Está el tema de trazabilidad de cadenas de frío, está el tema para café. Hay muchos temas, digamos, que se están empezando a implementar en el agro que podemos nosotros ir buscando como esos casos de éxito y mostrarle a nuestros clientes, bueno, mira, es que blockchain se puede implementar en el ámbito agropecuario, se puede implementar en la salud, se puede implementar en el derecho. El caso de Estonia, por ejemplo, el 90% de los trámites de gobierno son digitales y ellos usan blockchain, digamos, para el tema de registradurías. Tú no necesitas ir a una oficina pública físicamente para sacar tu documento, para afiliarte al sistema de salud. Todo está automatizado y digamos hay una cantidad de casos que creo que nos pueden ayudar mucho para ayudar a educar nuestros usuarios y clientes. Excelente, Sebastián. Me llega otra pregunta de David Nieto. En principio dice felicidades. Y si ya tienen implementado en alguna institución de salud o todavía está en proceso de desarrollo. En el momento en una institución de salud no lo tenemos de forma comercial, sí estamos haciendo pruebas, digamos, con consultorios aquí en Colombia, por ejemplo en Bogotá, pero en el momento es más como de iteración. Estamos haciendo estas pruebas piloto de que nosotros, digamos, le damos acceso a la historia clínica, a la agenda y ellos van manejándola internamente, proponen mejoras y realmente la parte comercial va a salir les adelanto esa partecita, por allá en octubre, noviembre, empezamos ya a publicar pues la versión comercial y pública para que todos puedan acceder. Recuerden que hay una forma gratuita, no necesariamente tienen que pagar ni porque son instituciones prestadoras en salud, ni porque sean aseguradoras o pacientes, tienen la opción de conocerlo y estamos muy abiertos a crecer en comunidad para ir mejorando de la mano de todas las personas que vayan, digamos, sugiriéndonos temas. Buenísimo, muchas gracias, Sebastián. Te doy unos minutos para que puedas hacer tu cierre. Dale, Javier, muchas gracias. Un honor haber podido participar. Cuentan conmigo para próximas ocasiones y de verdad felicitarlos porque han hecho un gran evento, ha sido muy exitoso. Me alegra mucho saber que nuestros hermanos en Centroamérica están tan unidos en este tema de digital, digamos. Ahorita la pandemia nos ha separado, pero este mecanismo, digamos, de eventos, de ferias, de charlas, de stand, nos unen demasiado y pienso que crea mucha comunidad, no solamente en Centroamérica, sino el mundo, porque hoy estamos desde Colombia participando, pero seguro en la próxima de todo el mundo va a llegar personas queriendo dar su opinión aquí. Va a ser seguro una plataforma muy exitosa. Felicidades a ustedes. Y bueno, los esperamos también entonces en el pabellón de Rutanio. Pueden encontrar distintas ofertas acerca de temas blockchain. También tienen un stand los muchachos, digamos, de NEM, que es una blockchain bien importante a nivel mundial. Y bienvenidos a la comunidad Rutanio, bienvenidos a Zafiro, los que deseen participar. Y un saludo y muchas gracias por invitarnos. Buenísimo, muchas gracias, Sebastián, un gusto. Seguramente seguiremos conectados ahora bajo estos nuevos formatos, pues estamos menos lejos cada vez, ¿verdad? Así es. Correcto. Gracias, Sebastián. Pues de esta manera estamos finalizando esta sesión. Los invitamos a seguir conectados. Les recordamos que hay otras 2 salas de conferencias funcionando en simultáneo, donde pueda encontrar temas de mucho interés para cualquier tipo de industria.
Todas las conferencias las pueden ver o pueden ser vistas las 24 horas del día en cada una de las salas, donde pueden encontrar la biblioteca de charlas. Así que los invitamos a seguir capacitándose gracias a este evento de Conecta Live. Gracias por acompañarnos y los espero en unos minutos en nuestra siguiente sesión acá en esta sala. Muchas gracias.